Buenas tardes, profe. Hola. Estudiantes, queridos estudiantes, estamos aquí tratando de hacer un pequeño repaso sobre la clase que tuvieron hoy en el colegio, en la clase de matemática, ya que Carla no lo tenía muy claro. Primero que todo, presentémonos. Tenemos aquí hoy a Carla. Hoy no está Adriana, la compañerita que siempre nos acompaña, pero tenemos un invitado especial, como dice él, como prefiere que lo llamamos, el señor Daniel. Hola. Ok, vengan aquí que nos presentamos a la cámara. Vengan aquí, más aquí. Ese es Daniel, Hola. compañerito de Carla, Colegio Humboldt, clase 5B. Esa es Carla, Colegio Humboldt, 5B. Ok, pueden volver a sentarse. Los dos frecuentan el mismo colegio, la misma clase. La única diferencia es que Daniel está tomando clase de alemán de Muttersprache y Carla lo está tomando de como Fremdsprache. Quien no ha entendido lo que significa, no me interesa. Andamos bien, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Yo vi aquí por primera vez, es la primera vez que lo veo yo, no sé si es la primera vez que lo hacen ustedes, que empiezan a trabajar con medidas de áreas, que son unas medidas con un pequeño 2 encima. Por ejemplo, un M de metros con un 2 encima. ¿Cómo se lee ese 2? ¿Lo saben ustedes? ¿Carla? Metros cuadrados. Metros cuadrados, correcto. Muy bien. Carla. No sabía que usted se llamaba Carla. Pero él contestó más rápido. Daniel contestó más rápido. Ok. Una peculiaridad de lo que estamos haciendo ahora, que difiere un poco de lo que hice yo a mis tiempos y de lo que se hace ahora también en la mayoría de los estados de Europa, que hay algunas medidas de áreas que no se le pone el 2 de cuadrado, que ya vienen como medidas de áreas, ya se sabe que son áreas. Pero antes de meternos en eso, vamos primero a comparar las medidas lineales con las medidas de áreas. Ok. Ustedes se recuerdan cuando lo hicieron, que lo hicieron me parece, no sé si lo hicieron ese año o el año pasado, que había los metros. Año pasado, los metros más pequeños del metro que había. Decímetro. El decímetro. Más pequeño del decímetro. El centímetro. El centímetro. Más pequeño del centímetro. El milímetro. El milímetro. Más grande del metro. Ahí viene el punto. Había el kilómetro, ¿verdad? El kilómetro, escribémoslos aquí. ¿Por qué no lo escribo muy cerca del metro? Porque de metro a kilómetro hay un brinco mucho más grande que de metro a decímetro, decímetro a centímetro, centímetros a milímetro. De hecho, cuando yo iba a la escuela, cuando yo era joven la semana pasada, entre comillas, aquí había 2 unidades de medidas que han ido desapareciendo. No sé si ustedes la hicieron. Era el DM con la D mayúscula. Decámetro. Decámetro, correcto. ¿Quién lo dijo? Carla, muy bien. Y hectómetro. el hectómetro. Esas 2 medidas, lamentablemente, han caído en desuso y ya no se usan. Y tengo entendido que en la escuela de ustedes ni se tocan, no existen. ¿Es correcto, Daniel? Sí. Correcto. Pero nosotros, bueno, para no confundir, quitémosla
Yo la puse solamente para que ustedes vieran, porque le di tanto espacio entre metro y kilómetro y poco espacio aquí. Y aquí metémosles 2 puntitos justo para recordarnos que hay 2 brincos más. Ok. Cuando nosotros vamos transformando metro a decímetro, decímetro, centímetro, centímetro a kilómetro, lo que sea, de un número, nada más se le mueve el coma a ese número. Si el número no tiene coma, y entonces supongamos que sea un coma virtual, como si estuviera y lo imaginamos. Por ejemplo, si yo digo que tenemos 1 metro, ese 1 no tiene coma, ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero ese coma invisible está técnicamente aquí, porque está invisible. ¿Estamos? Ok, si digo 1 metro, ¿cuántos decímetros son? Es muy simple, se hace un brinco hacia la derecha, ese brinco deja brincar, quitamos esa letra M, deja brincar esa coma 1 a la derecha, la deja brincar aquí. Y en los espacios que se vaciaron se le pone un 0. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 metro son 10 decímetros. ¿Estamos hasta ahí? Daniel, ¿lo entendiste? Sí. ¿Lo aprendieron así en la escuela o de manera diferente? Sí, así. Así, perfecto. Si tengo 1 kilómetro y quiero saber cuántos metros son, entonces, bueno, de kilómetro a metro son 3 brincos. ¿Por qué 3 brincos? Porque brincamos 1 a esa medida que ha desaparecido, 2 a esta que ha desaparecido y 3 al metro. Entonces, ese coma que virtualmente está aquí va 1, 2, 3. Y en todos los espacios entran ceros. Entonces quiere decir que 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Estamos? Sí. ¿Qué sucede si lo hacemos al revés? Eso es solo un repaso, ¿verdad? No es la clase realmente de hoy. Es justo para refrescarnos la idea con las medidas lineares. Si yo le digo que tenemos 100 centímetros, escribimos aquí debajo de los centímetros, y quiero saber cuántos metros son, entonces nos vamos en nuestra tabla aquí de derecha hacia izquierda. Antes íbamos de izquierda a derecha, ahora de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Que ese coma virtual que está aquí, centímetro, decímetros, metro, 1, 2 brincos, se va primero aquí y luego aquí. Entonces, esos 2 ceros desaparecen porque están después del coma. Y resulta que 100 centímetros serían igual a 1 metro. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Ok. Esas eran las medidas lineares. ¿A qué sirven las medidas lineares? Hay una pregunta. ¿Alguien sabe a qué sirven las medidas lineares? Bueno, las medidas lineares sirven para medir, la misma palabra lo dice, como para medir líneas. Si yo digo, tengo una línea así, y le pregunto, ¿cuánto mide? Ok, deberíamos sacar... Carla se levantó la mano, dime Carla. Se usa en regla. Ok, deberíamos tomar una regla y medirlo, correcto. Pero, ¿qué me dicen usted? ¿Mide centímetro, decímetro? No me dicen que mide litros, ¿verdad? Tampoco me dicen que mide metros cuadrados. ¿Por qué? Porque es una medida lineal que se mide desde su punto de partida hasta su punto de llegada. Eso sirve, por ejemplo, si vamos a comprar una cadena. ¿Y qué decimos? Vamos a comprar una cadena para amarrar el perro ahí afuera. Y entonces queremos que el perro vaya máximo 10 metros de largo, porque si se pasa los 10 metros, va a morderme la gente que pasa. Entonces vamos y compramos 10 metros de cadenas. Medida lineal. ¿Estamos hasta aquí? Quiero comprar una cuerda, medida lineal. Quiero comprar una manguera, medida lineal. Mi llave del agua hasta aquí, el jardín llega hasta 15 metros, necesito una manguera de 15 metros para poder mojarla toda. No entendí, perdón. El asunto quindi qual è? El asunto es simple, que las medidas lineares sirven para medir cosas lineares, longitudes. Si yo digo, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Punta Arenas?
Son 120 kilómetros, una línea. Bueno, hay curvas, pero siempre es una medida lineal. ¿Estamos? ¿Qué es una línea lineal? Se mide la distancia. La distancia, correcto. La distancia entre dos puntos, digamos. ¿Qué sucede pero? Ojo, tenemos un cuadrado que mide 1 metro, 1 metro, 1 metro y 1 metro. Ok, en ese caso, ustedes saben qué es el perímetro. Daniel, ¿sabes qué es el perímetro de una figura? ¿Carla? Ok, de umfang. Umfang, ok. Alrededor. El alrededor, ok. Esos son los problemas de tomar matemáticas solamente en alemán. Que lo saben en alemán, pero quedan fregados cuando se Pero, trata... profe, usted puede hablar alemán si quiere. Sí. Nosotros las entendamos. Ok, pero sería buena cosa también que se aprendan los términos en español. Den Umfang. Die Umfang ist eine metrische oder lineal Maßeinheit. ¿Estamos de acuerdo? Una medida lineal. De hecho, si ese cuadrado tiene 1 metro aquí, 1 metro aquí, 1 metro aquí y 1 metro aquí, ¿cuánto es el perímetro, el Umfang? Daniel? No se escuchan, en la cámara no ven los dedos. No, habla. Ah, tiene la boca. Daniel tiene la boca llena. Carla, dime, ¿cuánto es entonces el perímetro? Ok, los dos tienen la boca llena de galletas. Yo 4, ok, Daniel dijo 4, perfecto. Pero, si yo quisiera hacerle una cerca aquí alrededor, voy a una ferretería y compro 4 metros de cerca, ok. Sí, pero eso quiero pintarlo todo aquí con una pintura. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se llama eso primero que todo? Eso es el área. El área sería die Fläche, como se dice en alemán, ¿ok? Ya salimos de las medidas lineares, sino que entramos en la medida bidimensionales, que toman 2 dimensiones. ¿Entienden? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ya para no confundirnos, no podemos llamarlo metros también, ¿verdad? Porque los metros son lineares. Ahí es donde entran en juego las medidas de las áreas, que se llaman metros cuadrados, o centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, o kilómetros cuadrados, o lo que sea. ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. ¿Andamos bien? Andamos bien. Ok, vamos a tocar otra peculiaridad de las áreas que ustedes me parece que no han visto todavía en la clase, pero adelantámonos un poquitillo. Vamos a deslumbrar al profesor Lan. Ok, que cuando él le explique algo, ustedes dicen, ya lo sabía, ya lo sé. ¿Cómo se mide el área? El área de un objeto, bueno, por el momento hablamos de cuadrados, de rectángulos, de triángulos, de objetos geométricos simples. ¿Ok? De un cuadrado, bueno, la característica de un cuadrado es que tiene los lados iguales, ¿verdad? Lo aiuti tu col bicchiere di che non faccio disastro. Que tiene... ¿Puedes, Daniel? Sí. Pero, No los enredos. ¿Tú piensas que te enredamos? Hacémoslo rápido. Ok, mira. ¿Cómo se mide el área de un cuadrado? Se hace nada más lado por lado. ¿Estamos? Ok, si ese cuadrado mide 1 metro de ese lado y de consecuencia 1 metro de ese lado, ¿cuánto será el área? Lado por lado. ¿1 por 1? 4. No, 1 por... No, que 1 por 1, 4, Carla. ¿Qué está inventando? 1 por 1, 1. Con la diferencia que si estos lineares son metros, el área es 1 metro cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el área del cuadrado se calcula multiplicando sus lados. ¿Estamos? ¿Lo entendieron? ¿Cuál es la? Si aquí tengo un cuadrado que mide
3 metros el lado. ¿Cuánto es el área? 3. ¿Por qué? Porque 6. ¿Por qué? 9. 9. ¿Por qué? Porque se multiplica lado por lado. 3 por 3, 9. Pero hay 4 lados. Pero estamos calculando el área. Y el área se calcula multiplicando lado por lado. Die Fläche es lado por lado. Si fuera die Umfang, entonces lado más lado más lado más lado. ¿9 qué, Daniel? 9. 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados, correcto. Hacemos el rectángulo, hacemos solamente 3 figuras y luego volvemos a esa tabla aquí del... dime. Può mandare i bambini lì a vedere se hanno capito qual è il perimetro. Ok, Carla, ven aquí. Dibújame por favor un cuadrado que tenga como lado 2. ¿Dos qué? 2 centímetros. Esto es más un rectángulo. Bueno, supongamos que sea un cuadrado. 2 centímetros quiere decir que todos los lados tienen 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Por qué? Porque los cuadrados tienen los 4 lados iguales. Si ese cuadrado tiene un lado de 2 centímetros, ¿cuánto es el área? 4 ¿4 qué? centímetros al cuadrado. 4 centímetros cuadrado al cuadrado. 4 centímetros cuadrado. ¿Cómo lo escribiría eso, 4 centímetros al cuadrado? 4 centímetros cuadrado. Il perimetro. ¿Y el perímetro, el Umfang, cuánto sería? El Umfang, Sí, perímetro. 8 ¿8 qué? centímetros. ¿Cuadrados o normales o centímetros? Normales. Normales, lineales, correcto. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Sume este, más este, más este, más este. Perfecto, muy bien, excelente. Ahora vamos a ver el rectángulo. El rectángulo es algo muy parecido al cuadrado. La única diferencia es que los cuadrolatos no son iguales. Tiene 2 mayores y 2 menores. ¿Ok? Supongamos que eso sea 4 centímetros y eso sea 2 centímetros. Al igual que el cuadrado, el rectángulo, el área di Fläche se mide multiplicando. Pues multiplicando ¿qué? Multiplicando los dos lados, pero ¿cuáles? Ya no se habla de lados en el rectángulo. En el rectángulo se habla de base, que es igual a esa porque son iguales, y de altura. Entonces, el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. En ese caso, la base son 4 centímetros también, porque son iguales, ¿verdad? Entonces, Daniel, ¿cuánto sería el área de ese rectángulo? 8 centímetros. ¿8 centímetros qué? 8 centímetros cuadrados. Cuadrado, nunca te olvides, porque 8 centímetros es una medida lineal. Si dice 8 centímetros cuadrado, ya hablamos de la Fläche, del área. Ok. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo en alemán. Es que me gustaría hacerlo también en alemán porque tenemos en la página de Carla, en la página web de Carla, hemos tenido solicitudes de niños que lo quieren en alemán y hasta de niños que lo quieren en italiano, pero yo no quiero alargar mucho esa clase, especialmente esa clase que no está preparada, la estamos improvisando, especialmente yo la estoy improvisando, ¿verdad? Un rectángulo, ¿cómo se llama en alemán? Rectangle. Wie heißt das? Un rectángulo. Rechteck. ¡Tome! Ein Rechteck, no, un Rechteck, Rechteck. Sí. Rechteck. Rechteck, das ist ein Rechteck. Ja? Okay. Das Rechteck gibt es eine Basis und eine Höhe. Das ist eine Seite und die andere Seite. Stehen wir? Ja. Gehen wir davon aus, dass die Basis ist 7 Zentimeter und die Höhe ist 3 Zentimeter. Jetzt wollen wir, Daniel, kommst du mal bitte her? Ja. Ich möchte wissen, von diesem Rechteck,
wie du sagst. Ich hoffe, dass es korrekt ist. Ja. Ich möchte wissen, die Umfang, aber nicht nur, dass du mir sagst, die Umfang ist so viel, sondern dass du mir explicar, ¿cómo se dice explicar en alemán? Dass du mir zeigst. Dass du mir zeigst, mit Wörtern, die Rechnung, woher kommt der Resultat. Die Umfang erst und danach brauche ich die Fläche. Okay. Perímetro y área. Vamos. Der Umfang ist von 20 Zentimeter. Zentimeter. Warum? Quadratzentimeter? Nein, Zentimeter. Nein. Zentimeter, nicht Quadrat. Ja. Warum? Warum 20? Woher kommt diese 20? Wie hast du gemacht? Weil man rechnet die Breite und die Länge. Na, man rechnet wie? Wie rechnet man? Was macht man? Plus. Plus, was plus? Man rechnet 3 plus 3 plus 7. Plus 7, korrekt. 3 plus 3 sind 6, 7 und 7 sind 14, 14 und 6 sind 20. 20 Zentimeter, nicht Quadrat. Nicht wahr? Ja. Okay, jetzt möchte ich wissen, die Fläche. Okay. El área quiero conocer. Wie machst du das? Hier ist die Fläche. ¿Sí? Das ist die Fläche, korrekt. Und wie viel ist die Fläche von dieser? Man rechnet 3 mal 7. Und wie das viel? Und das. Perfekt. Das mal das. Und was gibt das? Das wäre Das wäre 21. 21 Sacarla, ist korrekt? Ja. 21 was? Kartoffeln? Quadratmeter. Quadratcentimeter. 21 centímetros cuadrados. El mismo momento que escuchamos centímetros cuadrados, Quadratcentimeter o Quadratmeter, das ist das magische Wort, das uns zeigt, das uns sagt, dass es Fläche handelt. Verstehen wir? Ja. Ok, ¿has verstanden? ¿Comprendiste? Ja. ¿Quieres que te lo diga en chino también? Porque yo hablo chino también. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wow, sehr gut. Und danach auf Türkisch für Carla. Ja. Gute Idee. Gut. Ahora vamos a ver la última figura de hoy, el triángulo. Tan, tan, tan. Tan, 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 dice Carla. El triángulo. El triángulo es una figura muy peculiar. Vean qué interesante. Si yo tengo un triángulo así, ¿lo ven? Si usted ve un triángulo así, ¿cómo se calcula el perímetro? El Umfang, simple. Se suma ese lado, más ese lado, ¿ok? Pero ¿cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Lo saben ustedes? Ok, vamos a ver la peculiaridad del triángulo. El triángulo si yo aumento ese dibujo, lo transformo en un rectángulo, ¡Es la mitad! correcto, un triángulo es siempre la mitad del rectángulo que se podría formar. ¿Y qué pasa? Está, por ejemplo, si tomamos un rectángulo un poco más irregular, si pero yo lo... Tengo dos triangulitos aquí, esto y esto, que si yo los pongo juntos me dan exactamente igual a eso. ¿Lo entendieron? Digamos, difle que el área de un triángulo es siempre la mitad exacta del área que sería el rectángulo si lo ampliamos a rectángulo. ¿Lo entendieron? Ok, ¿qué sucede entonces para medir el área de un rectángulo? De un triángulo, simple. La calculamos como si fuera un rectángulo, base por altura, y luego hacemos la mitad, porque ya sabemos que un triángulo, cuando lo transformo en rectángulo,
se duplica el espacio que ocupaba aquel triángulo. Entonces, digamos, si el rectángulo es 2 por 2, Ok, vamos a ver. se hace, digamos, 2 por 2 es 4 y se hace la mitad, que es 2. Correcto. Ya entendí. Ese triángulo aquí sería, si fuera así, sería, bueno, sería un rectángulo, ya sería un cuadrado, pero es un rectec. Si yo quisiera calcular todo eso, ¿qué hago? 2 por 2, 4, pero el triángulo es la mitad, entonces un 2. Pero ¿qué diferencia hay entre el 2 de resultado y ese 2 aquí? Que ese 2 es un centímetro o metro, lo que sea. El resultado son centímetros cuadrados o metros cuadrados o lo que sea. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Aquí vamos, muéstrame la página. Ok, aquí. Vamos simplemente a ver. Aquí tienen un dibujito en la tarea de un triángulo que hace así, así, y estaba armado dentro una cuadrícula, ¿verdad? Y cada uno de esos cuadrados eran 25 milímetros cuadrados, ¿verdad? Yo lo quiero hacer. No, espera un momentito, porque aquí no hay nada que hacer. Cuando... Ok, ¿eso cuánto era? Eran 5, 10, ok, 5 y 5 era ese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y era 30 milímetros la altura, y entonces ¿cuánto es? Son 10 la base, 10 por 30 son 300, dividido entre 2, porque es un triángulo, son 150 milímetros cuadrados. De eso venían los 150 milímetros cuadrados de ese dibujo aquí. Aquí tuvieron que hacerlo, justamente el profesor se lo enseñó usando razonamiento. Decía, esa piecita que está aquí la pongo allá, esa la pongo... Prácticamente iban ustedes armando el rectángulo en piecita. Pero ya sabemos que el triángulo es base por altura entre 2. Ok. Una pregunta para Carla. Carla, umfang del cuadrado di Machmann, perímetro del cuadrado. El perímetro, el umfang de un cuadrado, di calculiert man, ¿cómo se calcula? Una seite. ¿Una seite, sí? Más una seite. Sí. Más la otra seite, más la otra seite. Ok. O sea, la misma seite por 4. Por 4, por ser un cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene los lados iguales, ¿verdad? Daniel, de un rectángulo, Umfang. Wie calculiert man den Umfang von einem Rechteck? Man rechnet der Umfang. Man rechnet die obere Seite mit den. Man rechnet alle Seiten. Man summiert eine Seite. Ja. Die obere Seite plus die untere Seite, plus die rechte Seite, plus die linke Seite. Man summiert die 4 Seiten. Ja. Ok. Carla, ¿cómo se calcula el perímetro de Umfang von einem Dreieck? Wie calculiert man den Umfang von einem Dreieck? ¿Se hace el doble? No, nicht die Fläche, die Umfang. Ich hätte gerne, wenn du... Igual. Ich würde ganz gerne es auf Deutsch hören. Ein Seite plus ein Seite plus die andere Seite. Correcto, man summiert die 3 Seiten. Daniel, el área de un rectángulo, die Fläche von einem Rechteck, wie calculiert man? Die Fläche. Die Fläche. Man rechnet eine Seite mal die andere, aber eine untere Seite. Sí, die Basis, sagen wir so? Ja, mit der rechten oder linken Seite. Mit der Höhe, die Höhe, ok. Sería la base por la altura. Und ¿cómo se dice? Man dividiert für 2 oder nicht? Man dividiert durch 2. Ein Rechteck. Nur wenn eine Seite... Ui, Rechteck. Ah, Nein, nur den Dreieck. ja. Man macht Basis mal Höhe dividiert durch 2.
Ja. Nur den Dreieck. Den Viereck nicht. Den Rechteck und den Quadrat nicht. Okay, Carla, die Fläche von einem Dreieck, wie calculiert man? El área de un triángulo, ¿cómo se calcula? ¿Lo puedo hacer en español y en la pizarra? Claro que sí. Es que cuesta explicar eso. Ok, no, pues tiene que aprender a hablar. Okay. Entonces, Wir haben ein Dreieck. Ich male den Dreieck. Ein Dreieck. Bleib hier. De 2 Millimeter, o Zentimeter, Millimeter, 2 Zentimeter die Basis und 3 Zentimeter die Höhe. Möchte ich wissen, wie viel ist die Fläche? ich mache andere so Ja? und Das ist um zu verstehen, Ja. wo ihr kommt, aber das ist nicht nötig, dass du das machst. Ja. Okay. und wir machen 3 Ja? Fläche. Fläche. Die Fläche ist diese. 3 mal 2 Ja? Wie viel macht das? ist gleich 6 Ja? dividiert durch 2 Durch 2, ja? ist gleich 3 3 was? Quadratzentimeter. Quadratcentimeter. Sehr gut. Ok. Eso del área, del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, lo hemos hecho así solo por diversión. Porque de hecho me parece que no lo hicieron todavía en la clase de matemática o geometría. Ahora sí, vamos a ver cómo hemos visto que hay una tabla aquí, una manera de transformar las medidas lineales. También se pueden transformar las medidas de áreas, las medidas cuadradas, die Fläche. Y es algo muy, pero muy parecido a eso. Pero entran en juego dos medidas que yo les soy sincero que yo no la conocía, que de eso no la hemos manejado. A mi tiempo en la escuela no se manejaban, pero no con el nombre que tienen aquí. Aunque una sea muy conocida y muy utilizada para medir terrenos. Entonces, cuando se habla de metros, ¿cuál es la medida relacionada con las áreas? Metros. Al cuadrado. No, al cuadrado, metros cuadrados. De consecuencia, aquí ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Decímetros. Cuadrados. Cuadrados. Centímetros. Cuadrados. Milímetros. Cuadrados. ¡Ojo! Aquí viene una medida que yo le soy sincero, admito mi ignorancia, la escucho hoy por primera vez. Diare. ¿Cómo se hace cómo se simboliza? ¿Con una A? ¿Con una A? Ok. Diare. Luego tenemos di hectare. Hectare. Di hectare es muy conocida cuando hablamos de terrenos. Te dice, ¿cuántas hectáreas son? Y luego tenemos los kilómetros. ¿Los kilómetros? Los kilómetros, ¿cómo son esos kilómetros? Cuadrados. Cuadrados. Entonces, ojo, cuando digamos kilómetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros, debemos decir cuadrados, si son áreas. Cuando hablamos de esas dos nuevas, ya se sabe que son áreas, no aparecen en ninguna otra forma de medida. Entonces, si decimos are o hectare, ya se sabe que son áreas. Ok. Al igual que aquí, hay un brinco de 1 a 1 entre esas medidas. Pero, por tratarse de áreas que son cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros, Carla,
cuadrado. Muy bien, Carla entendió, ¿verdad? Daniel se está durmiendo, está ahí asustado, ¿estás asustado? Ok, ¿qué sucede? Que ese brinco de milímetro cuadrado a centímetros cuadrado es un brinco doble. 1, 2. ¿Me entendieron? Quiere decir, si yo tengo 1 metro cuadrado y quiero saber cuántos decímetros cuadrados son, ¿cuántos son? 1 metro. 1 metro cuadrado, ¿cuántos decímetros cuadrados son? 100. 100. Porque son 2 brincos. Es solo un brinco, pero por ser cuadrado son brincos doble. Entonces ese coma virtual que no vemos hace 1, 2. Entonces me entra un 0, me entra un 0. ¿Lo entendieron? Cuando hablamos de áreas, los brincos entre 2 medidas cercanas son siempre de 2 ceros. O se añaden 2 ceros o se quitan, o mejor dicho, el coma se mueve de 2 ceros a la derecha o se mueve de 2 ceros a la izquierda. Si yo digo, ojo, 320, Carla, ven aquí, decímetros cuadrados. Quiero saber cuántos metros cuadrados son. Yo prefiero el azul. El azul, Carla prefiere el palito azul. ¿Cuántos qué? 320 decímetros cuadrados. Quiero saber cuántos metros cuadrados son. Son 3, 1, 2 metros cuadrados. Perfecto. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué salió 3,2 metros cuadrados? Si solo era un brinco, de decímetro a metro era solo un brinco, ¿por qué salió tanto? Porque así es. Porque son brincos dobles. Es solo un brinco, pero ese coma invisible aquí se mueve 2 veces. ¿Estamos? Daniel, ¿vienes tú un momentito a hacerme algo aquí? Sí, claro. Si yo te digo que tenemos 5 Hektare und ich möchte wissen, wie viel Are sind. Es sind 5 Hektare, wie viele Are sind? 50. 50? Bist du sicher? In Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit bist du nicht sicher. Was? Wie viel was? 5 Hektare, wie viele Are sind? Wie viel? 500. 500. Warum? Weil es sind 2 2 Stufen. Ja. Es ist nur ein Sprung, aber sind doppelte Sprünge. Warum? Weil die Hektare und die Are sind Flächenmesse. Es gibt nicht den Quadrat, aber weiß man, Hektare und Are sind Flächenmesse. Zwischen die Flächenmesse gibt es immer 2 Sprünge zwischen 2 nachbare Flächenmesse. Ja. Machen wir andere. Ich habe 12 Quadratkilometer und ich möchte wissen, wie viele Are sind. Are. 12 Quadratkilometer, wie viele Are? Es sind 1,2. Nein. Carla, wir gehen von links nach rechts. 12. 1200. 1200 was? Are. Nein, nein. Es werden 1200 Hektare. Guck mal. Von Kilometer zu Hektare gibt es einen Sprung. Von Hektare zu Are gibt es einen zweiten Sprung. Aber sind Doppelsprünge. 2 Sprünge sind 4 Nullen. Ja, 12.000. Schreib es mal. Yo le estaba haciendo hectáreas. Nein. Guck mal. Ein Null mehr. Guck mal. Machen wir simpel. Einfach. Es ist ein 12. 12 schreiben wir mit 2, oder? Ist richtig. Okay. Erster Sprung sind 2 Nullen. Zweiter Sprung sind 2 Nullen.
Dann wäre es 120 Aren. ja, Hast du es verstanden? 120.000 Ja. Aren. 120.000 Aren. Hast du verstanden? Du hast das verstanden? Sí. Vayan una a la casa. Carla, kommst du mal bitte hier? Bueno. Bueno, de nada. 12 Aren möchte ich wissen, wie viel Quadratdezimeter sind. 12 Aren, wie viel Quadratdezimeter sind. Du hast alles hier, was du benötigen kannst. Perfekt. Kannst du mir diese Nummer lesen? Quadratdezimeter. Kannst du mir diese Nummer lesen? Wie viel ist das? 1.120.000. No. Nein. Pardon, sí, tiene razón. 120.000 Quadratdezimeter. Haben Sie verstanden? Habt ihr verstanden? Ja. Möchtest du eine mehr machen, Carla? Ja. Sí. Okay. No importa, vamos. Ok, wir haben. Ahora tomamos una de las tareas que tiene que hacer. Ya, 40.000. Schreib mal, 40.000. 40.000. Perdón, entendí 14. Nicht 14, 40. 40. 1000 Quadratmillimeter. 40.000 Millimeter Quadrado. Und wir möchten wissen, wie viele Quadratzentimeter sind und wie viele Quadratdezimeter sind. Okay, erstmal wie viele Quadratzentimeter. Carla, ich hätte ganz gerne, wenn du das hier machen würdest, ohne hin und her zu springen. Warum brauchst du das? Kannst du diese benutzen? Ist dasselbe, sind nur doppelte Sprünge. Das ist so schwer. Ist nicht so schwer. Ja. Nein, Ja. in Mathe gibt es gar nicht schwer. Okay, Zentimeter. die erste Frage ist, wie viele Quadratzentimeter sind. Okay, ohne zu überlegen. 40.400, korrekt. Okay, schreibe nochmal 40.000, weil wir wollten wissen, wie viele Quadratmillimeter und wie viele Quadratzentimeter sind. Okay, das sind Quadratmillimeter. Wir möchten wissen, wie viele Quadratdezimeter sind. Versuche ohne dies zu machen, Tesoro. Okay, was? Guck mal. Bist du sicher? Ja. Ich bin mir sicher, Warum? weil es ist nicht korrekt. Warum? Okay, guck mal, schreib mal 40.000 nochmal, 40.000. Perfekt, okay. Wir möchten wissen, das sind Quadratmillimeter. Wir möchten wissen, wie viel Dezimeter. Guck mich mal an. Millimeter zu Zentimeter, ein Sprung. Aber mach so, ein Sprung ist ein Sprung, aber es sind zwei. Von Zentimeter zu Dezimeter? Anderer Sprung, noch zwei. 4, korrekt, sind 4 Quadratzentimeter. Vergessen Sie nicht, in den lineales Maßeinheiten, jeder Sprung ist ein Null, der geht oder kommt, oder ein Komma, der sich bewegt. In die Flecken sind 2. Wissen Sie, warum sind 2? Weißt du, warum sind 2? Gibt es 2 Sprünge zwischen... Okay, wollen wir sehen. Porque tienen dos a la par. ¿Verdad? Sí, pero le quiero mostrar algo.
Supongamos, a ver aquí. Das ist ein Quadrat. Jede Strecke ist 1 Meter. Die Fläche, wie viel ist es? Ein Meter? 1 Meter Quadrat. 1 Quadratmeter ist die Fläche. Okay, gucken Sie mal an. Wenn ich das in Dezimeter umwandeln möchte, 1 Quadratmeter, wie viele Dezimeter sind? Wie viele Quadratdezimeter? 100. 100. Warum? Weil es gibt einen Sprung, aber es sind doppelte Sprünge. Man kommt 2 Nullen. Ist gleich 10, 100 Quadratdezimeter. Das bedeutet, dass hier drinnen gibt es 100 kleine Flächen von 1 Quadratdezimeter. Wollen wir sehen, ob das korrekt ist? Gehen wir zum Lineal. 1 Meter, wie viele Dezimeter sind? Ich spreche von Lineal jetzt. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fehlt eine. 10. Hier auch. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gucken Sie mal. 1 hier. Das ist 1 Quadratdezimeter. Verstehen Sie? ¿Lo entienden hasta aquí? Ok. Vean aquí 1, 1. Nuestro metro cuadrado, tiene adentro 100 decímetros cuadrados, y es cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, a 100. Esa es la prueba que es correcto brincar de los ceros. ¿Lo entendieron? Por eso, 1 metro cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados. O sería igual 10.000 milímetros cuadrados. 10.000 milímetros cuadrados, ¿sí? Si nosotros nos ponemos aquí cada milímetro a hacer un cuadradito, nos salen 10.000 milímetros cuadrados. ¿Lo entendieron? ¿O se confundieron más de antes? Yo entendí. ¿Ah? ¿Lo entendiste? Ya entendí. Ok. ¿Estamos? ¿Algunas preguntas sobre esa clase? ¿La tienen clara? Ok, entonces quiero que Daniel me venga aquí un momentito. Hacemos rapidísimo un ejercicio de la tarea. ¿Va a la pizarra? Sí. ¿Le puedes enviar esto a Helen para decir que ya hicimos la tarea? Nos harías tan felices. A ver, Sí, aquí, ¿qué tenemos? Uy, pero eso es complicado también. Tan, ¿verdad? tan. Tan, tan. No copie. No copie. Tenemos, vea eso que interesantes. Escribe, tenemos 83 hectáreas 83 hectáreas. y 5 áreas. Y 5 áreas. Y quiero saber la suma de eso, ¿cuántas áreas da? ¿Cuánto áreas da? Más fácil sería 5 áreas más 830.
No. 8.300. 8.300, correcto. Ok, ¿qué has hecho aquí? Has transformado primero esto en áreas. Luego sumas las áreas y tienes áreas. Correcto, lo hiciste muy bien. Exactamente. ¿Cuánto daría? 8.305. Entonces, aquí vemos de eso que cuando hay operaciones aritméticas entre áreas que tienen diferente unidad de medida, primero hay que pasar todo a la misma medida, a la misma unidad. En ese caso hemos pasado todo en áreas. Y luego podemos sumar, dividir, restar, lo que hacemos. Ok, ¿por qué no pasaste eso en hectárea? Porque, bueno, a mí me queda más fácil hacer Correcto, por dos motivos. todo el mundo Ok, le queda fácil. por dos motivos se hizo. Primero, porque es más lógico, porque si vamos a poner eso, tenemos ceros, comas, etc. Y segundo, y no menos importante, porque el problema decía cuántas áreas son en total. Pedía las áreas, entonces lo mejor ha sido transformar todo en áreas. Exactamente. Lo hiciste muy bien, Daniel, te felicito. Carla, bien, tú haces una, que luego cerramos la clase. Tenemos 2 kilómetros cuadrados. Es una operación. 2 kilómetros cuadrados menos 65 hectáreas. Hectáreas. ¿Cuánto da? Aquí no me dice, no me está pidiendo que quiere hectárea, quiere kilómetro, pero trata de hacerlo más lógico, ¿verdad? ¿Qué harías primero? Entonces transformaríamos los kilómetros en hectáreas. Los kilómetros cuadrados. Cuadrados en hectáreas. Excelente. Entonces, vamos, Que serían 200. vamos a escribirlo aquí abajo. Sería 200, ¿por qué? 200 por... No, ¿por qué? ¿Por qué 200? Porque 2 kilómetros cuadrados en hectáreas son 200. Son 200, ¿pero por qué? Porque es un brinco Pero que doble. son dos. ¡Brava! Eso me gusta. Ok, ¿Qué es 200 qué? 200 Papas, no. hectáreas. Hectáreas menos Menos 65 hectáreas. hectáreas es Ahora sí igual podemos hacerlo porque son la misma unidad. 135 135, ¿qué? Cerezas. hectáreas. Hectáreas. Las hectáreas, muy bien, muy bien. ¿Las hectáreas es una medida lineal o una medida de áreas? Áreas. Áreas, perfecto. ¿Por qué no tiene cuadrada? ¿Por qué entonces no es hectárea cuadrada? Porque no existe. Porque no existen. Cuando son áreas y hectáreas, siempre son Flächen, áreas, ¿ok? ¿Estamos, chicas, chicos? Vengan aquí frente a la cámara, que saludamos. Con eso terminamos la clase. La hicieron excelentemente bien, los felicito. Carla, mi hija, Carla Ceruti, y Daniel, el compañerito de Carla. Colegio Humboldt, Costa Rica, quinto B. Se terminó la clase. Damos por terminada la clase.